Gracias, Siria, efectivamente, y como le hemos advertido, tenemos una cantidad de invitados que nos van a ayudar a entender qué es lo que puede pasar hoy. Por eso le hacemos la pregunta también a los televidentes. ¿Qué cree usted que va a pasar en el día de hoy? Nuestro primer invitado, Alvin Widen, ya ustedes lo conocen, abogado de profesión, pero que es uno de los panameños que ha estado preocupado por estos temas de denuncia de corrupción y el curso que siguen esta denuncia. Don Alvin Widen, buenos días, bienvenido. Buenos días, Edwin. Buenos días, televidentes. Creo que no se dice ya televidente, ¿no? Es que tenemos televidentes y radioescuchas. Y radioescucha. Bueno, televidentes y radioescucha. Buenos días. Oiga, ¿se atreve usted a responder la pregunta que le hacemos a los televidentes? ¿Qué cree que va a pasar? Es muy fácil la respuesta. Solo Dios sabrá. Pero eso es Ante verdad. la incógnita que tenemos de si se va a mantener la declaración de culpabilidad del señor Moncada y básicamente de ahí parte el futuro del proceso esta mañana. Si se mantiene el señor Moncada en la admisión de su culpa, la cual está sustentada en el expediente, pues creo que el país tendrá un descanso, como bien lo venían señalando tú. Si no, entraremos en un proceso un poco desgastador que va a durar meses, va a mantener distraída la Asamblea Nacional, va a ser costoso para la tranquilidad. Yo creo que Moncada responsablemente tomó la mejor decisión que podía tomar frente al expediente, y era reconocer su culpa y negociar, pues, como se acostumbra en Estados Unidos y en todos los países civilizados del mundo que tienen sistemas penales humanitarios, recibir ciertos beneficios por el hecho de haberle ahorrado al Estado el desgaste de todo un proceso, y además de eso por haber permitido que la justicia fuera cierta y efectiva. O sea, esa es la parte importante detrás de este mensaje. Le voy a hacer esta pregunta que se la voy a hacer a todos nuestros invitados en la mañana de hoy. Cuando aquí en TVN iniciamos esta transmisión decíamos, hoy es un día histórico porque hoy hay mucho en juego. Hoy hay mucho en juego, en su opinión. ¿Y qué es lo que se pone en juego hoy? Mira, hoy se pone en juego la capacidad que tiene el sistema de corregirse, las instituciones de funcionar, y fundamentalmente está en juego el principio de la justicia y la certeza de castigo. Eso es muy importante para una nación como la panameña, que ha sufrido tanto desgaste producto de la corrupción. Está en juego casualmente saber si el sistema funciona, si el sistema tiene esperanza, si el sistema puede dar a los ciudadanos el concepto de que se vive en un país en donde se rinde cuenta y donde se paga por los hechos cometidos cuando ellos son ilícitos. Entonces sí está en juego valores trascendentales de la nación panameña que desgraciadamente hemos tenido que llegar a ellos. Es triste y lastimoso ver a un magistrado de la Corte Suprema de Justicia. El mayor honor que puede tener un abogado es llegar a ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia, y además de ello ser el presidente de esa corporación de justicia, y que estando en ejercicio de su cargo haya sido separado para ser investigado penalmente, como lo está haciendo en este caso, porque es un juicio penal. Sin embargo, don Alvin Widen, sí, es un juicio penal que va a ocurrir en el órgano más político de todos los órganos del Estado. Alvin Widen le ha dado seguimiento al tema, y yo le quiero preguntar, ¿siente Alvin Widen que el fiscal, como dicen ustedes los abogados, tiene un caso firme, fuerte con todo lo que con lo que usted haya podido saber y el seguimiento que le ha dado al tema? Lo que yo conozco del tema y lo que... Tú sabes que como abogados siempre todo expediente por vía de las mismas partes involucradas, se filtran comentarios, se filtran elementos de prueba que trascienden, pues, porque al final de cuentas es un proceso público. O sea, es público porque tienen acceso muchas personas, aun cuando no sea popular, no es un acceso popular, pero sí es público, porque esas piezas del expediente están manejándose por abogados de las partes, por asistentes, por mucha gente. Hasta donde yo entiendo, el caso es sumamente firme. El caso es muy fuerte en los 4 delitos. Hay confusiones, se ha creado una serie de términos que evidentemente ni la jueza de garantía ni el propio fiscal puede salir a esclarecer.
por ejemplo, aquello que se dice los 4 millones en las cuentas, no es necesariamente que son 4 millones de dólares en las cuentas. La cuantía total es 4 millones, que incluye los bienes muebles, bienes inmuebles, aquellos edificios que casi totalizan 1.8 millones. O sea, no son 4 millones líquidos. Además de eso, las cuentas no son en su mayoría o en casi su totalidad de Moncada. Son las cuentas de empresas que trabajaron el proceso de corrupción con Moncada en la Corte Suprema de Justicia para los efectos de adquisiciones de bienes y servicios de la Corte. Entonces, son las cuentas de un número muy grande de empresas. Entiendo que hay algunas, por el comentario de propios abogados vinculados a la defensa, que hay una, que el alegato de este abogado era, fíjate, han exagerado tanto los números que hay una cuenta que tiene $1 millón y resulta que esa cuenta está en sobregiro en $1 millón, pero han sumado $1 millón. Es decir, lo que sucedía es que empresas le daban coimas al magistrado Moncada y esas coimas fueron objeto, o esas cuentas fueron objeto de cautelación, porque estaban vinculadas al proceso. Porque ese elemento es muy importante, porque se ha creado la imagen en la opinión pública que Moncada solamente entrega los apartamentos y se queda con los carros y se queda con las cuentas. Eso no es cierto, las cuentas no son de Moncada. Son de empresas vinculadas en el proceso a Moncada, por vía que de esas cuentas salieron pagos a Moncada. Entonces, esa parte hay que esclarecerla, porque da la impresión que no se hace justicia y Moncada se va con la plata robada. Eso no es cierto. Don Alvin Williams, le voy a hacer una pregunta en el plano humano sobre Moncada, pero antes de hacérsela, usted nos acaba de explicar, por el seguimiento que le ha dado, que siente que el fiscal tiene un caso fuerte. Pero Alvin Williams tiene confianza en que dentro de este órgano legislativo, que no precisamente es muy querido por la sociedad panameña, se ejerza con la ley en la mano la justicia. ¿Tiene esa confianza? Mira, no tengo esa confianza. Tanto no tengo la confianza que prefiero, como ciudadano y por el bien de la justicia, que el acuerdo se concrete. Porque si esto va al pleno, no tengo la confianza que vamos a obtener la condena que merece ese expediente. Te lo quiero decir así de sencillo. Nunca ha sido fácil condenar a nadie con 2/3. Ese es uno de los procesos más difíciles que hay. Y más en el caso de la Asamblea Legislativa, que es un cuerpo político, en que hay un peso intenso, hay un peso determinante, don Alvin, para evitar que se puedan concluir esos 2/3 en personas políticamente vinculadas a Moncada. Pero por la misma explicación que usted nos da, me preocupa algo. El acuerdo parece que le cae encima al corrupto, pero no a los corruptores. No. ¿O me equivoco? No, se equivoca. Mira, Okay, no te equivocas. Tú eres muy hábil como periodista y me has hecho la pregunta para esclarecer la situación y te felicito por eso. No te equivocas. En verdad, lo que sucede ahí es lo siguiente. El acuerdo no puede contener a otras personas distintas al magistrado Moncada. Solamente a Moncada. Solamente a Moncada, porque Moncada es el único de las personas que pueden tener posibles vinculaciones penales al expediente, que es competencia de la Asamblea Legislativa y del fiscal. O sea, el acuerdo no puede mencionar a nadie ajeno a Moncada, ni siquiera mencionarlos como parte del acuerdo o beneficiados del acuerdo, porque la responsabilidad penal de estas personas corresponde al Ministerio Público. Okay. Aquí ahora va a pasar un fenómeno. Se viene otra prueba. Esa es una prueba que va dirigida en otra dirección, en otra jurisdicción, en otra competencia, distinta a la Asamblea Legislativa. El acuerdo no está exonerando de manera alguna, ni puede hacerlo, la responsabilidad civil de esas personas. Esas personas van a ser juzgadas por los delitos de corrupción, en este caso concusión probablemente, la asociación ilícita para delinquir, por todos esos cargos en la esfera penal ordinaria, llamémoslo así. ¿Qué es la que es? Pues la esfera penal ordinaria es la que va a conocer de los actos o las actividades frente a Moncada de estas personas. Y el hecho de que Moncada tenga una condena, en lo absoluto los releva a ellos de responsabilidad penal. Es decir, a ver si le capto.
todos aquellos que giran en torno a Moncada no pasarán por la Asamblea, fuera por el acuerdo o sin el acuerdo. No pasan por aquí. Aquellos tienen que ir a la justicia ordinaria, es lo que me quiere decir. Exactamente. Una vez terminado el proceso de Moncada en la Asamblea, se tiene que desglosar el expediente, las piezas del expediente. El desglose no es más que hacer las copias de todo el expediente y remitirlo a la justicia ordinaria a través del Ministerio Público. Entonces el Ministerio Público iniciará las sumarias correspondientes para establecer la responsabilidad de estas personas. Entonces, si eso es así, por lo que usted nos está explicando, el Ministerio Público ahora también quedará bajo la lupa de la sociedad panameña, a saber si va a hacer su trabajo o no. Advierto, no estoy diciendo aquí que alguien es culpable o que es inocente, si va a hacer su trabajo de investigar. Pero lo curioso del caso Moncada es que no solo va a ser el Ministerio Público de Panamá, probablemente la Embajada norteamericana ya se ha hecho eco de este proceso. ¿Por qué? ¿Qué tienen ellos que ver con esto? Hay una empresa con sede en Puerto Rico, de propiedad de unos puertorriqueños que aparecen vinculadas al proceso por el efecto de haberle dado coimas al magistrado Moncada. Y eso tengo entendido en Estados Unidos es fuerte, ¿no? En Estados Unidos ese es el delito, el acta anticorrupción de Estados Unidos va a contemplar los delitos que contienen esa actividad. ¿Qué empresa es esta, don Alvin? ¿Qué empresa es esta? No sé, no creo que debo. ¿Está en el expediente? Está en el expediente. O sea, tendríamos que buscar el expediente. Esa es una de las 14 cuentas. Espérese, a ver, en el expediente consta que hay una cuenta con esta empresa puertorriqueña, con un representante legal que entregó dinero. ¿Eso es lo que está diciendo? Dinero, eso es lo que estoy diciendo. Por eso la cuenta está cautelada. Esa es una de las 14 cuentas cauteladas. Acuérdense del caso PEC. En el caso PEC, la justicia americana condenó a Yumet. Correcto. Ese es un caso que usted conoce muy bien. Usted conoce muy bien de ese caso. Entonces, eso es importante porque no es que la justicia termina aquí en la Asamblea. Apenas el proceso contra las personas que se asociaron ilícitamente con el magistrado Moncada para cometer delitos, el delito de corrupción de funcionario público, esos delitos que se le han levantado al magistrado Moncada. Cuando Alvin Williams me dice que Estados Unidos, la justicia de los Estados Unidos podría conocer del caso porque existe una empresa con sede en Puerto Rico que es considerado territorio de Estados Unidos, ¿qué pudiera ocurrir? Que Estados Unidos invoque ese famoso tratado de asistencia legal mutua, por ejemplo, le pregunto. Sí, probablemente a través del tratado, a través de vinculaciones directas a través de la embajada, probablemente la embajada se va a hacer presente al Ministerio Público y va a pedir copias autenticadas del expediente en base al tratado y las va a llevar o las va a pedir por los canales normales diplomáticos. Tiene todos esos caminos. Pero lo que te quiero decir es que eso te evidencia que el proceso sigue después de la Asamblea. O sea, si fuera el caso que el acuerdo hoy se honra, termina una parte, pero significa que el resto... La fase del proceso administrativo de juicio en la Asamblea Legislativa. Eso fue. Exacto. Don Alvin Williams, usted dijo hace un momento que probablemente, si no todos, un alto porcentaje de los abogados, su aspiración es llegar a ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia e incluso hasta presidente de la misma. Probablemente le ocurra un bombero, aspirará a ser director de los bomberos, un policía querrá ser director de la policía. Hábleme un poco del plano humano, porque Alvin Williams es un hombre también público, tiene vida pública. En el plano humano, Alejandro Moncada, su entorno familiar, como que él y muchos de los otros casos no calcularon su entorno, sus amistades, sus familiares, las repercusiones de esto. Mira, Edwin, lamentablemente, y es lamentable porque primero que nada debo hacer una aclaración. La sed de justicia no puede ser confundida con el goce del daño ajeno. O sea, ¿cómo hace uno como ser humano para distinguir su sed de justicia y para poner en la debida dimensión la lucha por la justicia sin tener la sensibilidad de entender el problema humano? O sea, detrás de Moncada probablemente hay una madre, hay un padre vivos o muertos, hay hermanos, hay familiares, hay hijos, hay a veces nietos. Entonces se trata de, y esto viene a propósito de los comentarios de la gente. Yo oigo a mucha gente decir, bueno, es que la hija de la cocinera es la que castigan. Yo creo que el castigo que está recibiendo Moncada solamente en el proceso es un castigo sumamente fuerte. Tú ves al Moncada de hoy,
No es el mismo Moncada que veías con la soberbia del poder en la Corte Suprema de Justicia. No es el Moncada que tú puedes ver cuando evidentemente si tuviéramos la capacidad de mirar a través de un ojo de güey, verlo actuando, recibiendo las coimas. O sea, ellos cuando actúan de esta manera, violentando la ley, violentando el patrimonio público, violentando el sistema de justicia, no se dan cuenta del daño que se están haciendo así, claro, y le están haciendo a su familia. A su entorno familiar. Mira, yo lo que más me duele, por ejemplo, es, bueno, ¿qué pasa con ese matrimonio después? ¿Qué pasa con un matrimonio donde hay semejante crisis, donde hay semejantes señalamientos públicos? Es penoso y doloroso, o sea, entonces, ahí viene un problema. La hija de la cocinera va presa, pero es que no aspiramos que la hija de la cocinera vaya presa y no goce de beneficios para que pueda rehacer su vida. Entonces, la cosa es al revés. Es que a la hija de la cocinera no se le debe estropear como el sistema lo estropea. Pero porque la hija de la cocinera fue a la cárcel de mujeres, se le dio un trato duro e inhumano dentro del sistema penitenciario nuestro, no significa que como sociedad vamos a aplaudir y vamos a querer, que es lo que está pasando con la gente hoy en día. La gente lo que quiere es venganza de un sistema de desigualdades. Y ese concepto en sí está mal. Con esa reflexión, don Alvin Widen, con esa reflexión desde el punto de vista humano, ahora le quiero un poco aterrizando todos estos temas. Hoy es el caso Moncada. El señor Ferrufino finalmente parece que va a ir a una fiscalía hoy, probablemente pise el edificio Avesa. Un juez ayer, Quesada Ballespi, emitió conceptos sobre Financial Pacific, el PAN, o sea, uno tras otro. ¿Cómo enmarca Alvin Widen todo esto que está ocurriendo? La ANATI, hay una nueva denuncia sobre la ANATI. Hay un vértice en todo esto. Todos los caminos conducen a Roma. ¿Y quién es Roma? ¿Quién era Roma? Ricardo Martinelli Berrocal, el gran corruptor, el beneficiario principal de todos los actos de corrupción, el individuo que contaminó todo un gobierno con su actividad delincuencial. Ese es el problema de fondo. Y paradójicamente, por lo menos hasta ahora, es el único que ni siquiera le han formulado un cargo, pese a la cantidad de evidencias de delitos que ya hay. Pero si, don Alvin, pero si todo conecta, como usted dice, todos los caminos conducen a Roma, todo conecta allí, ¿por qué no hay un caso? Y no es que yo quiero que sea culpable e inocente, yo quiero que la justicia actúe, como usted bien lo ha dicho. ¿Por qué no pasa nada con Ricardo Martinelli si así fuera el caso? Bueno, felizmente tardíamente, porque las dos palabras son válidas aquí, la Corte Suprema de Justicia ayer por fin resuelve el tema de las reconsideraciones y los recursos de advertencia, inconstitucionalidad y demás que habían puesto los abogados de Ricardo Martinelli, y ya parece que ya hay una luz en el túnel de que se está abriendo el primer caso, que es el caso de las escuchas telefónicas. Alvin Widen, y el caso del PAN. ¿se atrevería a decirnos, con la experiencia acumulada y con lo que está viendo, Alvin Widen ve a Ricardo Martinelli preso? Pero antes de eso le quisiera preguntar, todos los caminos conducen a Roma, porque ¿hay algún tipo de hilo conductor que le haga a usted llegar a esa conclusión? Bueno, sí, fíjese que en todas las sumarias que están abiertas, excepto, con la única excepción de las escuchas telefónicas y las grabaciones electrónicas, de los medios electrónicos, aparece un personaje que vincula directamente al despacho del señor presidente, Chichi Obarrio. El secretario del presidente. El secretario del presidente. ¿Quién era el secretario del presidente? Todo lo que están hablando del PAN, de los helicópteros, de todas las andanzas delincuenciales del gobierno de Martinelli, se canalizaban en los dos últimos 24 meses o 26 meses o cuantos meses, 30 meses, en Chichi de Obarrio. Y lo conductor directo al despacho del señor presidente. Entonces, es muy claro lo que estaba pasando. El director de orquesta de la corrupción generalizada en el Estado era el señor Ricardo Martinelli. Usted va a ver el proceso de migración de las visas falsas, aparece también vinculado, según Nogueira, Chichi de Obarrio recibiendo los dineros que
se correspondían a las partes de ellos. Es decir, es muy claro que el testaferro directo del señor presidente era Chichi Barrios. Curioso y paradójicamente, al sol de hoy no conozco exista una orden de detención, no conozco existan una convocatoria a Interpol, una alerta roja, ni verde ni azul. O sea, no se ha hecho público, por lo menos. Yo no sé si la han hecho, pero lo que me sorprende es que este señor está supuestamente en Puerto Rico, estuvo en Panamá cuando estaban todas las sumarias abiertas, cuando ya podía haber sido sindicado, no fue sindicado, o si fue sindicado no se dio medida cautelar, no se le puso ninguna orden de detención y libremente se pudo ir al aeropuerto e irse del país. Como si nada. Como si nada. ¿Y por qué es importante Chichi Barrios? Porque ese es el sujeto que es el hilo conductor a Ricardo Martinelli. El hilo conductor directo. Porque a través de Chichi Barrios aparecían todas las actividades delincuenciales. Porque déjeme decirle, aquí teníamos, aquí lo que había era un sistema gangsteril desarrollado desde la presidencia de la República. Esto era un sistema criminal cuyo eje era casualmente el presidente de la República. Por eso es que apenas estamos viendo 3 o 4 instituciones. Cuando vayamos al MOP, cuando vayamos al Ministerio de Comercio, cuando vayamos a todos los ministerios, va a repetirse la historia y va a repetirse a Chichi Barrios como el enlace de toda la actividad. Y antes de Chichi Barrios, evidentemente, el señor Papadimitriou va a tener que explicar muchas cosas de este país, el cual parece que al sol de hoy es protegido. ¿Por quién? Yo no sé. Pero el señor nadie lo menciona para nada. Pero estuvo 36 meses manejando, haciendo el papel de coordinador general de la actividad criminal de Ricardo Martinelli. Y ahora, yo creo que sí debe ser llamado a rendir cuenta. Don Alvin, pero finalizando esta entrevista que nos ha conseguido hoy, si hay un hilo conductor, si hay testaferro, eso no le da un nivel de blindaje a la posibilidad de que Martinelli fuera encausado. No, porque el problema que tienen todos ellos es que el dinero, que es el objeto de su actividad criminal, se convierte en su peor enemigo. Porque ese dinero tienen que buscar la manera de disfrutarlo, tienen que buscar la manera de guardarlo. Y los sistemas actuales de información que hay en el mundo te develan o te rompen los velos, tanto corporativos como bancarios, del manejo de ese dinero. Tú verás cómo comenzarán a aparecer todas las pruebas de la vinculación del dinero. Pero Martinelli ya tiene casos concretos en que ya está vinculado a varios expedientes. Que es lo que necesitamos es que, por su condición de diputado, tiene ese fuero que lo tiene que levantar el Tribunal Electoral. Debo entender, concluyendo esta oportunidad que nos ha dado Alvin Williams en la mañana de hoy, que Moncada entonces es una ficha clave en las piezas del dominó. Si cae Moncada, ¿podrían caer los demás? No, porque el caso de Moncada, dentro de todo, está un poco aislado de la corrupción administrativa gubernamental. El caso de Moncada es la corrupción judicial. Básicamente, los límites de actuación de Moncada tiene límites, la actuación de Moncada circunscritos a la Corte Suprema de Justicia. O sea, el caso Moncada es sui generis. Moncada lo que era una ficha en el aparato de encubrimiento y de protección que tenía el presidente Martinelli. Porque era el perro de Martinelli, era el Doberman de Martinelli. Entonces, él era el sujeto que manipulaba la administración de justicia. Que ese es un delito que no le ha parecido a Moncada, pero que es un delito que existió. Pero si existiese, don Alvin Williams, ese delito, en la Corte son 9. Moncada solito no podía blindar a Martinelli. Bueno, tú sabes cómo trabajaba el proceso, tú sabes cómo trabajan los procesos de sumisión de los funcionarios. Rey muerto, rey puesto. Pero la Corte Suprema de Justicia tradicionalmente, siempre que tiene una decisión que roza con lo político, roza con los intereses del Estado, los magistrados voltean la cara y ven qué quiere el presidente. Cuando a mí me trataron de sacar el último año de Contralor, que lo trató hace el difunto hoy magistrado César Pereira,
varios magistrados, yo me enteré, que fueron a la presidenta y le preguntaron qué quería hacer ella. El problema que tenía ella es que yo le era necesario en ese momento todavía. ¿Por qué? Porque si yo caía, ella no tenía los votos para nombrar contralora. Y entraba un contralor que no era afín de ella, o sea, no cambiaba nada. Además que yo iba a pelear hasta lo último, y pude pelear efectivamente para evitar ser destituido por la Corte. Pero justamente con este ejemplo final que nos está dando es la demostración, y que es lo que yo aspiro como panameña, que todos entendamos la importancia de que la democracia tenga instituciones fuertes, y esa fortaleza pasa por la independencia de los órganos. Que ningún magistrado está llamando a ningún presidente de la República a preguntarle qué es lo que tú quieres. Bueno, es que viene sino que el ministro de Justicia, punto. Ahora va a venir el problema. Hay que reemplazar a Moncada. Es correcto. Tienen que nombrarse 2 nuevos magistrados. La pregunta es, ¿se cumplirá con la promesa de magistrados independientes o vamos a seguir con el sistema de magistrados testaferros de los señores presidentes? O sea, esa es la pregunta. Hubo mala experiencia ya, y lo debo decir públicamente, con lo que pasó con el Tribunal de Cuentas y el nombramiento del magistrado. O sea, se refiere al magistrado cigarrista. Esa no fue una buena señal. Y desde aquí lo tengo que decir al señor presidente. Esa fue una pésima señal de incumplimiento, y más que nada de incumplimiento de promesa, de nombrar magistrados independientes. Porque cigarrista tiene todo menos independiente. Entonces, lo hemos llevado al Tribunal de Cuentas, en donde, primero que nada, se requiere tener una trayectoria de nitidez, que en este caso, por su participación en la Corte, no está muy clara. Entonces, con este comentario y argumento de don Alvin Widen, insistimos en la reflexión que tenemos todos nosotros panameños en un día como hoy. A ver, no es que el mundo se va a acabar, no, pero es que hoy sí se escribe una historia importante, por lo que nos ha explicado y por lo que tal vez nuestros siguientes invitados también nos van a explicar y van a profundizar en otro ángulo, en otra perspectiva. Que se entienda que lo que está en juego hoy no es si Moncada es culpable o si es inocente. Lo que está en juego hoy es el sistema. Si el sistema funciona, si hay una administración de justicia lo suficientemente fuerte y transparente para justamente administrar justicia, como dicen los abogados, en nombre de la República. Te quiero robar un segundo. Sé que la dirección a distancia te está pidiendo ya corte. Mira, el problema es el siguiente. Podemos tener justicia relativa si cuando sale Moncada de magistrado, que va a salir sin la menor duda, pues yo considero que sí se va a producir el juzgamiento en la Asamblea y su condena, de una forma o de otra. Si cuando sale Moncada, no ponemos otro Moncada en ese puesto. Ahí está porque ahí es donde viene la prueba de la institucionalidad. Así es. ¿De qué vale sacar a Moncada si ponemos otro Moncada? O sea, otro Moncada subordinado al presidente, testaferro del presidente, deshonesto. Porque el que es testaferro naturalmente va a ser deshonesto. Así es. Esa es una condición sine qua non. Con este mensaje que don Alvin Widen, ciudadano de este país, le envía al presidente Varela y al órgano ejecutivo sobre lo que ocurrirá, como dice la película, el día después. Sí, porque si Moncada sale algún día, hoy, mañana, pasado, el ejecutivo tiene la responsabilidad de inmediato sustituir ese nombramiento. Entonces la pelota y el reto quedará del lado del órgano ejecutivo encabezado por el presidente Varela, pero eso será un tema posterior a determinar qué va a ocurrir el día de hoy. Don Alvin Widen, muchísimas gracias por esta oportunidad que nos ha brindado